Ok, muy bien. Pues bienvenidos a nuevamente un café con el pastor. Como ustedes saben, hemos estado eh, platicando en este horario, en este espacio. Hemos estado hablando de qué dice la Biblia acerca de algún tema que ustedes hayan sugerido. Eh, el tema que hemos estado explorando es la guerra espiritual, que dice la Biblia acerca de la guerra espiritual. Este tema, como les he dicho, no es un tema que podamos hablar de él en una sola ocasión. Tiene muchísimas cosas que hablarse sobre la guerra espiritual. Así es que, no sé, esta es la quinta plática al respecto, me parece que sí. Eh, Espero que hayan escuchado todas las anteriores. El día de hoy vamos a estar hablando de una parte muy importante de la guerra espiritual, que es tener cuidado con el engaño. Bueno, vamos a iniciar y quisiera que ustedes abrieran sus Biblias, si lo quieren hacer así. De todas maneras voy a compartirlo en la pantalla, en Primero de Reyes 13:1. Ahí lo pueden ver ustedes ya en la pantalla, Primero Reyes 13:1. Lo voy a leer yo, eh, y las siguientes citas ustedes ya las pueden leer, ¿ok? Dice: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la podía enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, le dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensíllenme un asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo:
¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo el profeta, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido y bebido, el que le había hecho volver ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensíllenme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y lo endecharon diciendo, ay hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que está el varón de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Ok. Muy bien, Padre, gracias por esta palabra. Eh, eh, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda llegar al corazón, al espíritu de cada persona, quedarse guardado ahí y generar cambios en la vida de cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Esta historia que hemos leído en la Biblia es una historia muy triste, la verdad. A mí en lo personal me causa siempre mucha pena, mucha tristeza esta historia. Es la historia de un hombre de Dios, la historia de un profeta de Dios obediente, la historia de un ungido de Dios que terminó sus días atacado por un león, muriendo en el campo, lejos de su casa, lejos de su familia, después de haber servido a Dios íntegramente, tan solo porque otro profeta de Dios lo engañó. Sí, escucharon bien, no fue
un guerrero de los enemigos el que lo mató, no fue un profeta de Baal, un profeta de los dioses ajenos, de Acera, sino que fue un profeta de Dios el que lo engañó, tan solo porque el profeta ese profeta viejo quería saber si lo que él había hablado, si lo que él había profetizado era verdadero y se iba a cumplir. Ese era el único interés de ese profeta viejo, y le costó la vida al otro profeta, a ese ungido de Dios. Les digo que cuando yo, esta palabra la he predicado algunas veces sobre este pasaje, y la verdad siempre me causa tristeza. Y yo cuando lo leía otra vez, yo le decía a Dios, pero ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que el buen profeta terminó sus días atacado por un león? En cambio, el viejo profeta mañoso y mentiroso continuó su vida como si nada. El profeta que fue a dar el mensaje murió, pero el profeta engañador, el profeta mañoso, el viejo, este continuó y como si nada hubiera pasado. La respuesta a esta pregunta que yo le hacía a Dios es la siguiente. Si alguien puede leer Mateo 24, 11 al 13, y luego Mateo 24, 24, ahí mismo, nada más que un poquito más abajito. Mateo 24 del 11 al 13, ¿alguien lo puede leer? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y 24. luego el 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ujú, ujú. Eh, bueno, en este tema, ¿qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? Hemos hablado, hemos iniciado ese tema hablando pues de lo que Jesús ha hecho por nosotros, cómo derrotó al diablo, cómo lo despojó, cómo lo exhibió públicamente, cómo nuestro opresor ha la vara del opresor ha sido quebrada, su yugo quitado de nosotros, cómo Jesús quitó nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldiciones. Hemos hablado de que el origen de la guerra espiritual es el amor de Dios, no es dañar al diablo nada más por dañarlo, sino es el amor que tiene de nosotros para librarnos de todo tipo de mal. Dios nos ama muchísimo y ha hecho todo un plan de salvación para nosotros. Ahora bien, como hemos visto, el diablo, aun y cuando fue mostrado como derrotado, el diablo está usando sus armas para intentar dañar, si es posible, a los hijos de Dios a través de sus armas. La acusación ha quedado fuera porque el acta de decretos fue puesta en la cruz, pero ya vieron en las 2 últimas semanas que hemos hablado, ustedes pudieron notar cómo el diablo ha usado objetos que causan maldición, objetos anatema, de los cuales dijimos tenemos que estar con mucha cuidado, con mucha precaución de objetos, de personas, aún pecados ocultos que están guardados, que se meten abajo del tapete para que nadie más lo sepa. Cuidado con ello. El diablo lo sabe que a través de estas cosas puede traer maldición a personas que Cristo Jesús quitó sus maldiciones. Pero ahora
yo quiero que ustedes noten otra de las armas del enemigo, las armas favoritas del enemigo, a través de las cuales puede dañar aún a los escogidos. En Mateo 24:24 yo quiero que ustedes vean eso. Lo acaba de leer Solecita. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, los cuales van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Este es el poder, esta es la habilidad, este es el arma que está usando el diablo, dice, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así es que a través de la mentira, a través del engaño, el diablo trata de dañar aún a los que pudieran ser escogidos de Dios para sacarlos de su destino glorioso que ellos tienen y llevarlos a un destino de maldición. Así es que cuidado con el engaño. Este es el tema de hoy. Cuidado con el engaño. Cuidado con ser engañados por el diablo. Se levantarán falsos profetas, falsos cristos, dice lo que ha leído Solecita, falsos profetas inclusive. Primero de Timoteo 4:1, ¿alguien lo puede leer? Primera de Timoteo 4:1. Yo lo leo. Ok. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ajá, sí, sí, hasta el 3, por favor. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, gracias. Así es que dice el apóstol Pablo, él está hablando, dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está anunciando que en los postreros tiempos, es decir, o sea, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, dice, algunos apostatarán de la fe por haber escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una pregunta que yo creo que muchas personas se harán es, ¿qué es apostatar? Creo que muchos sí conocemos qué significa y muchas personas a lo mejor suponen lo que quiere decir, pero bueno, apostatar es regresar al pasado, es abandonar la fe que se regresó, que se desarrolló en nosotros, abandonar esa fe para regresar a las costumbres del mundo, a las formas de este mundo. Yo sé que muchos de ustedes podrán decir, pero ¿será posible que una persona que después que ha conocido la gracia de Dios en Cristo Jesús regrese al pasado y abandone la fe? ¿Será posible que una persona que ha conocido la gracia vaya para atrás y abandone su fe? O sea, abandone la gracia. ¿Es posible? Pues la respuesta es sí. ¿Cuál es la estrategia del diablo para que esto ocurra? ¿Cómo lo puede lograr? Pues como logró en los primeros tiempos engañar a la mujer. El engaño. El engaño es lo que puede sacar a una persona de un destino glorioso para llevarlo a un destino de mal, de maldición. La mujer, el primer Adán, vivía perfectamente en el Edén con un destino glorioso. Dios lo amaba, le puso todo, lo puso en un huerto especial que había cultivado en un lugar especial que era el Edén, y hasta allí llegó el diablo para la serpiente antigua, como le dice
la palabra de Dios para engañar a la mujer. Cuando esa serpiente antigua, cuando el diablo engañó a la mujer, ella entonces vio el fruto, de ese fruto del cual le estaba hablando, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y apreció la mujer que no tenía nada de malo ese fruto, no se veía podrido, no se veía feo, no apestaba, más bien lucía bonito, lucía agradable a los ojos, se veía rico. Así es que, además de todo, el diablo le ofrecía que cuando comiera de ese fruto, ella iba a ser capaz de discernir por ella misma el bien y el mal, y no necesitaría que alguien más le viniera a decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino que ella solita iba a poder definir por su criterio qué era bueno y qué era malo. Así es que de un momento a otro, la mujer que hasta ese momento estaba feliz, estaba contenta, lo tenía todo, de repente empezó a estar descontenta y ya quería algo más, empezó a estar insatisfecha, estaba queriendo tener algo que no tenía, codiciaba algo que no le había sido dado, y desafiando la palabra de Dios que le había sido advertida, tomó de ese fruto y tomó un destino que no era suyo. El destino de ella era ser feliz, vivir en abundancia, tener todo, pero entonces conoció el mal, conoció la maldición, conoció la pobreza, conoció la escasez. La mujer fue engañada, el hombre también comió de ese fruto, no por haber sido engañado, sino por hacerle caso a su mujer, porque no quería perderla a ella. Así es que esa historia es una historia terrible, lamentable, y esa historia se sigue repitiendo una y otra vez hoy día. El diablo sabe que a través de espíritus engañadores puede dar información falsa, puede llevar a las personas información equivocada, sobre todo a los creyentes, hacer llegar a sus oídos información equivocada, falsa, para que escuchen falsas enseñanzas que los metan en reglamentos religiosos que a ellos les parezcan buenos, que les parezcan justos, en lugar de seguir avanzando en una relación espiritual con el Espíritu Santo, sustituir la relación con el Espíritu Santo en una bola de reglamentos, en una bola de cosas religiosas que les son enseñadas, muchas de ellas totalmente tergiversadas, y entonces los están alejando de la gracia, los están alejando de la verdad del Espíritu Santo para llevarlos a una vida religiosa, la cual finalmente van a abandonar porque se van a desesperar de esa vida religiosa. Así es que el Espíritu Santo habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas dos cosas son una muy poderosa estrategia del diablo, vuelvo a insistir, para descarrilar a los hijos de Dios de su destino de bendición y llevarlos al terrible destino, nefasto destino que tiene el diablo de destrucción y muerte eterna. Así es que el Espíritu Santo nos está advirtiendo, iglesia, tienen que estar alertas en contra de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Wow, muy, muy importante. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual y pueden preguntar algo si así lo desean o hacer algún comentario. Si alguien más puede leer Juan capítulo 8 desde el verso 42 y hasta el 47, por favor. ¿Del 2 al qué, perdón? Del 42 hasta el 47, por favor. Ah, ok. 42. Válgame. Ay, ahí va, ahí va, ahí va. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ok, Jesús estaba en este momento en una discusión con la gente religiosa de su tiempo, los fariseos, los escribas, sacerdotes, gente religiosa, gente que no podían creer las cosas que Jesús decía, no podían creer en él, sino que ellos seguían con sus reglamentos, con sus leyes, lo que les había enseñado Moisés, y eso era lo que quería que se siguiera enseñando todos los días en lugar de las enseñanzas que Jesús estaba haciendo. Entonces Jesús les decía, ¿cómo es posible? Escuchen bien, esta es la pregunta de Jesús. Atención con la pregunta de Jesús. ¿Cómo es posible que le crean más al diablo que a mí? Les preguntaba, ¿por qué es tan difícil creerme? El diablo es padre de mentira y no hay verdad en él. Cuando yo les hablo palabras de verdad, no me las pueden creer. Dice Jesús, o sea, él estaba extrañado. ¿Cómo puede ser eso? Yo hoy día me pregunto lo mismo con muchísimos cristianos, con muchísima gente creyente. ¿Cómo es posible que tantos cristianos le digan amén a cualquier cosa diferente a la palabra de Dios solamente porque habla de Dios? Solamente porque alguien escribió algo que dice de Dios y le ponen amén. Algo que es totalmente contradictorio a la palabra de Dios, con argumentos para desviar a las personas de su fe en Cristo. Yo me pregunto lo mismo, pues ¿qué es tan difícil escuchar a Dios? ¿Será tan difícil el lenguaje de Dios que la gente no lo puede entender? Miren, les voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Ejemplos de lo que he visto en las redes, de lo que veo en muchos cristianos, ¿no? Algún cristiano dice, yo creo que no es necesario congregarse. Dios está en todas partes. Si Dios está en todas partes, puede estar aquí en mi casa, puede estar en la congregación, puede estar en todas partes. Así es que si Dios está en todas partes, ¿por qué a fuerzas tengo que ir y congregarme? Y entonces muchas personas dicen, sí es cierto, Dios está en todas partes. Amén, por eso. No es necesario congregarse si Dios está en todas partes. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Hebreos 10, 24 y 25, si alguien lo puede leer, Hebreos 10, 24 y 25, ¿qué dice? ¿Leo? ¿Alguien? Si no lo leo yo. ¿Yo? ¿Otra vez? Pues sí, no veo que nadie quiera participar. 24 y 25. Ajá. 24 y 25, sí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, entonces fíjense bien, el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo dice la palabra. Sin embargo,
Cuando alguien reflexiona, si Dios está en todas partes, pues yo no necesito congregarme, yo puedo estar aquí, yo puedo tener mi relación personal con Dios y no necesito congregarme para nada. Y la gente, con ese argumento lógico que una persona explicó y que habla de Dios, amén, sí, ese es una mentira. Ese argumento dicho es un engaño. Es una doctrina de demonios, hecha para desviar a las personas de su destino que tienen con Dios. ¿Por qué no pueden escuchar lo que la palabra de Dios les dice, que está tan clarito? ¿Y por qué le creen más a una persona que razona de esa manera en lugar de creerle a la palabra de Dios? La pregunta de Jesús sigue siendo muy destacada, muy importante. ¿Cómo es posible que le crean más al diablo que a mí? Esa pregunta sigue vigente. Otra enseñanza de ese tipo, ¿no? Alguien, por ejemplo, razona que hoy día nosotros ya no debemos de diezmar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, pues eso de diezmar era de la ley, eso de diezmar era del antiguo pacto, de la ley, y nosotros ya no estamos en eso, hoy estamos en la gracia. Y fíjense que la palabra de Dios nos dice que Abraham entregó sus diezmos a uno superior que él, a Melquisedec, un tipo de Jesús, y que esto ocurrió 600 años antes de que existiera la ley. Además, también en Hebreos nos dice la palabra que hoy día nosotros, cuando damos nuestros diezmos, hay alguien en el cielo que los está recibiendo, que es Jesús. Hebreos 7, del verso 1 al 8. ¿Por qué es más fácil creerle a una persona que razona y que presenta sus argumentos y dice, no, eso de diezmar ya no, en lugar de hacerle caso a lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Es tan difícil creerle a Dios? ¿Es tan difícil creerle a su palabra? ¿Por qué es tan difícil escucharlo a Él? ¿Por qué es tan fácil mejor escuchar otros argumentos que creerle a Dios? Yo les pregunto, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué tanta gente hoy día de las iglesias deja de congregarse? Uno, ¿por qué tanta gente de las iglesias no diezman? ¿Es tan difícil creerle a Dios? ¿Es tan difícil escuchar su lenguaje? ¿Es más fácil creerle al diablo que creerle a Dios? Ahí les va otro ejemplo. Muchas personas dicen, la palabra de Dios dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que creen en Cristo Jesús ya no van a tener ninguna condenación. Entonces esas personas se escudan en esa palabra mientras siguen viviendo en la carne, no van en la guía del Espíritu Santo, no transforman su vida a una vida espiritual en la que tengan una comunión con el Espíritu Santo, sino que siguen siendo igual que todas las personas, groseros, tratan mal a su esposa o a su esposo, se pelean con la gente, son mal hablados, son adúlteros, algunos otros pues hasta en sus negocios son unos ladrones. Muchas personas dicen que no quieren hacer negocios con cristianos porque son unas ratas, porque dicen una cosa y no lo cumplen,
porque les roban a las demás personas en esos negocios. Y esas personas se escudan diciendo, no, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y dicen solamente una parte del versículo, pero se les olvida la otra. Romanos 8:1, yo quiero que lo lean. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la única parte que se aprendieron. Pero la segunda parte es la que no quieren recordar. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es tan difícil escuchar la voz de Dios, si está tan clarita. Se necesita, en este caso, se necesita una revelación superior, un discernimiento sobrenatural, como para entender lo que dice Romanos 8:1. Se necesita algo muy especial, pero si está tan clarito, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Quiénes son ellos? Pues los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, quien anda en la carne no está en Cristo Jesús. Ese sí va a tener condenación. ¿Está tan difícil? ¿Tan complicado? ¿Por qué no le creen al Espíritu Santo y sí le creen a la doctrina de demonios y sí le creen a lo que las demás personas digan? No sé. Les voy a dar un caso más sutil, ¿sale? Mucho más sutil. Una persona cristiana escribió en su Facebook, puso, nunca te adaptes a lo que no te hace feliz. Nunca te adaptes a lo que no te hace feliz. Y ahí tienen a un chorro de cristianos poniéndole like. Sí, cierto. Sí, correcto. Maravilloso. Nunca te adaptes a lo que no te hace feliz, pusieron allí. ¿Y qué pasa? Que la gente cristiana no escucha a Dios, no tiene discernimiento espiritual de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, la palabra de Dios nos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A lo que no debemos de adaptarnos, a lo que no debemos de conformarnos, es al sistema de este mundo, no a lo que no nos hace felices. Primera cosa importante que deberíamos de entender. Sigo hablándoles sobre esta frase. Un buen día, Jesús estaba explicándoles a sus discípulos que ya se acercaba el tiempo para dar su vida en sacrificio. Pedro, con toda ingenuidad, con todo su amor hacia Jesús, le dijo, nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo. Algo similar a lo que estaban escribiendo. No te adaptes a lo que no te hace feliz. Nunca tal te acontezca. No, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Escuchen bien, Pedro no era un falso profeta. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pedro no era un falso profeta.
Él habló palabras que salieron de su alma, salieron de su corazón, porque amaba a Jesús. Sin embargo, dado que Pedro estaba poniendo su mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios, lo que él habló fue una palabra satánica, una palabra de mentira, una palabra de tentación, una palabra que podría haber descarrilado el destino de Jesús. Y ojo, si están aquí, piense bien, una palabra sutil, una palabra sencillita, una palabra que venía de amor, una palabra amable. Nunca tal te aconseja. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Él había hablado una palabra satánica. No era un falso profeta. Pero dado que no estaba poniendo a Dios en primer lugar, sino las cosas de los hombres, entonces él estaba hablando algo de mentira, algo totalmente mentirosa, ¿ok? Ahora, esta es una de las, pues, doctrinas, esta es una de las enseñanzas más socorridas entre la gente, la autocompasión. Ten compasión de ti mismo, no te adaptes a lo que te hace infeliz. Si algo te hace infeliz, bótalo, sácalo, fuchi. Si es tu marido, échalo a volar. Si es tu esposa, consíguete otra que sí te haga feliz. Si es tu trabajo, renuncia ahora mismo, porque no te hace feliz. Si no sé qué otra cosa, a lo mejor no te haga feliz, pero busca lo que sí te haga feliz. Vamos a ver series todos los días, toda la hora, porque eso me hace feliz. A mí me hace feliz ver algunas series, hay algunas que me encantan. Y entonces, como me hace feliz, pues voy a ver series todo el día. Realmente no me gusta hacer otras cosas que tengo que hacer, que son mi deber hacerlas. Entonces, como hacer cosas que son de mi deber no me hace tan feliz, entonces las voy a eliminar para ver series todos los días. Yes. No me voy a adaptar a lo que no me hace feliz. ¡Wow! Qué grueso! Si tus papás no te hacen feliz, emancípate. Mándalos a volar. Porque no te hacen feliz. La autocompasión es una de las doctrinas de demonios más terribles que existen. Se los vuelvo a decir, la autocompasión es una doctrina de demonios terrible. ¿Qué es la autocompasión? Cuando la gente solamente piensa en sí misma. Cuando esa persona luce a sí mismo como víctima delante de las circunstancias. Culpa a los demás por todas las cosas que le están pasando y eso le hace vivir amargadamente. Y ahora solamente les di 4 ejemplos, 4 chiquitos ejemplos de doctrinas torcidas, palabras engañosas, espíritus engañadores. Esas 4 que yo les dije, ¿lucen razonables? ¿Tienen lógica? La verdad es que son razonables, son lógicas. Sin embargo, ninguna de esas 4 que les he hablado son la voluntad de Dios. Es lo contrario. Es un engaño del diablo. Son muy sutiles. Usan argumentos lógicos, pero no son la verdad. Ahora la pregunta entonces sería, ¿y cómo podemos protegernos del engaño del diablo? Si ya vimos que es sutil, si ya vimos que es argumentado lógicamente, ¿cómo puedo yo protegerme de ese ataque del diablo? En esta guerra espiritual, ¿cómo me puedo proteger de ese ataque del diablo? Notemos que Jesús dijo que Él es padre de mentira. ¿Ok? Padre de mentira quiere decir
que de él salió la mentira. O sea, él es el originador, él es el ADN de la mentira. El padre del amor es Dios, Dios es amor, de él emana el amor y todo lo que veas en amor sale de Dios. Pero toda mentira es emanada del diablo, él es padre de mentira, es un experto timador, ¿ok? ¿Qué significa que es un experto en la mentira? Bueno, significa esto que cuando él te dice una mentira, ni siquiera te das cuenta que te está mintiendo. Todo lo que te dice parece verdad. Eso es, miren, un mentiroso inexperto, ¿no? Un mentiroso, ¿cómo llamarle? Que apenas va iniciando en las mentiras, un adolescente mentirosín, ¿no? Su mamá lo cacha en todas las mentiras. Una persona que apenas empieza a mentir es tan malo mintiendo que la mentira se ve a kilómetros de distancia. ¿Ok? No saben mentir. Como dijera Pinocho, le crece la nariz y entonces pues rápidamente se dan cuenta de que está mintiendo. Son inocentes mentirosines que no saben mentir. Pero hay otros, expertos mentirosos, que saben mentir también, que arrastran a las masas detrás de ellos en sus mentiras. Y ahí van tras de ellos, creyéndoles todo lo que ellos dicen. Son estafadores expertos, ¿ok? Así es que el diablo no te va a mentir burdamente. El diablo jamás su mentira va a ser tan fácil decir, ay, no, eso es una mentira. No, no, no. Es presentada de una manera especial que parezca ser una verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo protegerme? Si me estás diciendo que cada vez que él habla mentiras parecen verdades, ¿cómo voy a poder diferenciar la verdad verdadera de la verdad mentirosa? La verdad que viene de Dios, de la verdad mentirosa que viene del diablo. ¿Cómo le hago para poderlo diferenciar? ¿Cuál es mi protección? Bueno, Juan capítulo 10, verso 27 y 28, si alguien lo puede leer. Juan 10, 27 y 28. Yo lo leo. Ok. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok. Fíjense, hay algo interesante. A todo mundo les encanta la última parte del verso 28 que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y entonces eso lo repiten muchas veces diciendo, ya ves, entonces yo estoy seguro porque haga lo que haga, nadie me va a arrebatar de la mano del Señor. ¿Ok? Sin embargo, omiten lo que está tantito antes. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de las ovejas que no serán quitadas de la mano del Señor? Oyen la voz del Señor y le siguen. Wow, wow, wow. Entonces, la cosa es un poco diferente. Alguien puede leer allí mismo Juan 10, pero ahora del verso 2 al 6, por favor. Es un poquito antes. Vamos a leer lo que dijo Jesús un poquito antes. Juan 10, del 2 al 6. Yo lo leo. A ver. Dice,
Mas el que entra por la puerta, el pastor, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Hasta el 6? Ok, hasta ahí, sí, gracias. Fíjense bien que las ovejas de Jesús, no solamente oyen la voz de su pastor, sino que la conocen. Conocer la voz del pastor, conocer su voz. Del extraño, dice, van a huir de él porque no es la voz del Señor, no es la voz de él. Dado que no es su voz, aunque diga, yo soy Jesús, ese no es Jesús. Yo conozco su voz y ese no es. Conocer la voz espiritual de Dios se logra de la misma manera en que nosotros conocemos la voz de las demás personas. ¿Cómo puedo conocer yo la voz de mi esposa, de Alejandra? ¿Cómo puedo yo conocer la voz de mis hijos, la voz de muchos de ustedes? ¿Cómo puedo yo conocer y reconocer su voz? Pues habiéndolos escuchado muchas veces. O sea, si yo escucho solamente una vez a una persona y esa persona me vuelve a hablar, pues yo voy a decir, ¿quién eres? O sea, no te reconozco. Si me hablan por teléfono, ¿quién eres? Pero si una persona me habla por teléfono con un número desconocido y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal, y esa persona yo la conozco, digo, no, esa voz no es. No me pueden engañar. Yo conozco la voz. Y si conozco la voz, supongamos que alguien hace un truco tecnológico y entonces toman la voz de mi esposa, hacen un análisis del sonido, todo este rollo, y entonces hacen un instrumento tecnológico a través del cual una persona hable y la voz que salga del otro lado sea la voz que ellos grabaron. De tal manera que sea la voz de mi esposa la que está hablando, pero otro es el que está detrás de ella. ¿Saben qué pasaría? Que facilísimamente yo podría darme cuenta que ese no es mi esposa, porque yo conozco no solamente su voz, sino cómo habla. Yo conozco cuáles son sus dichos, yo conozco sus bromas, yo conozco todo esto de ella. Así es que no es fácilmente engañable que me digan, yo soy fulano de tal, yo soy tu esposa, y mira que... No. Supongamos que por escrito alguien toma el celular y por escrito empieza a decir cosas a nombre de otra persona, ¿no? Eso es una broma muy común en nuestros tiempos, ¿no? Ven un celular abierto, es el celular de no sé quién, es el celular de Solecita, la agarran sus hijos, ven que está abierto y mandan una broma, ¿no? Y escriben ellos a nombre de Solecita para alguna otra persona y hacen una broma. Pues la otra persona puede reconocer fácilmente que no es Solecita, pues porque están hablando como niños, no están hablando como Sol. O sea, hay muchas formas de darnos cuenta
que no es. Pero ¿sabes cuál es el origen de esto? Dice Jesús, fíjense bien, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cuál es el lamentable estado de muchos cristianos por el cual son fácilmente engañados? Que no conocen la voz del Señor. ¿Por qué? Pues porque no la escuchan, porque no están en contacto con Él, porque no leen la Biblia, para empezar. Ahí está la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, pues lee la Biblia, pues ahí está la palabra, pues entonces podrás escuchar la voz de Dios. Estarás recibiendo del Espíritu Santo de tal manera que cuando alguien habla una palabra que viene de Dios, tú digas, ahí está Dios, Dios está hablando. Pero podrás reconocer que aunque sea un profeta, sea un pastor, sea un predicador el que está hablando y habla una palabra que no viene de Dios, tú vas a decir, eso es una mentira. Conocer la voz. Y dice, fíjense bien, la protección. ¿Cuál es la protección que tiene un cristiano? Verso 5, lo acaba de leer, creo que fue Vianney. Verso 5, lean, verso 5. Mas al extraño no seguirán. Ahí en la red, no es necesario congregarnos, y ahí van y lo siguen. No, que para qué diezmas, y ahí van y lo siguen. No te adaptes a lo que no te hace feliz, y ahí van y lo siguen. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, esa no es la voz de Dios. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Ese no es Dios. ¿Quién es más vulnerable para ser arrastrado por esta arma del diablo, que es el engaño, espíritus engañadores, doctrinas de demonios? ¿Quiénes son más vulnerables? Pues todas las personas que son ajenas a la palabra de Dios. Que el único contacto que tienen con la palabra de Dios es cuando el pastor se las cuenta, cuando el pastor les predica, porque en su casa nunca la leen. Porque el contacto que tienen es oír al pastor, oír al otro, oír a aquel, oír a este. De repente están en una congregación, pero escuchan a 50,000 diferentes predicadores y están más confundidos que nada porque uno habla de Dios y los otros quién sabe de quién están hablando. ¿Y cómo pueden diferenciar? ¿Y cómo pueden darse cuenta de alguien que está hablando algo de engaño si no conocen la voz de Dios? Más bien, todos los pastores, por ser pastores y simplemente porque hablan de Dios, son dignos de confianza. Fácilmente engañadas esas personas. Fácilmente engañadas. ¿Por qué no puedes conocer la voz de Dios? ¿Por qué no la puedes conocer? Dijo Jesús, me admira, le decía a los religiosos, eran los fariseos, los que habían leído la ley, los que tenían conocimiento de la ley de Dios, y les decía, ¿cómo puede ser que ustedes no puedan reconocer la verdad? ¿Cómo puede ser que le hagan más caso al diablo que a la verdad que les estoy hablando? ¿Cómo puede ser? La verdad es que esto es, pues, inaudito, y la verdad es que esto es terrible, es muy peligroso para un cristiano no conocer la voz de Dios. Peligrosísimo, peligrosísimo.
Eh, ¿Alguien tiene algún comentario o algo hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Si no, yo sigo. Nadie. Ok. Todos están de acuerdo con lo que les estoy diciendo y no tienen ninguna pregunta. Qué bueno. Ahora, hay otro engañador. Hay otro engañador muy cañón, del cual también tienes que tener mucho cuidado. Dice Jeremías 17, del verso 7 al 9. Si alguien lo puede leer. ¿A partir de cuál, perdón? 17 del 7 al 9. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ok. Lo que está diciendo aquí es, miren, bendita la persona que confía en Dios en lugar de confiar en su corazón. Cuando una persona confía en Dios, será como un árbol plantado sobre las aguas, va a crecer, va a echar raíces, no tiene ningún problema con el calor, con la adversidad, está cimentado en Dios. Ahora, en lugar de ser bendito, cuidado con una persona que confía en su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es mentiroso y perverso. ¿Qué es perverso? Llamar las cosas buenas como malas y a las malas llamarlas buenas. Eso es la perversión. ¿Ok? Pervertir es decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Hoy día vivimos en un mundo totalmente perverso. Y si no, vean las leyes que están haciendo nuestro gobierno. Nada más dense cuenta de todo ello. Totalmente perverso. Engañoso es el corazón. He escuchado a muchas personas y cristianos le dan like a esto cuando les dicen, es que tienes que seguir los impulsos de tu corazón para ser feliz. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, sí, 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 hay que seguir los impulsos del corazón, hay que vivir conforme a lo que nos manda el corazón, los impulsos del corazón hay que seguirlos para ser feliz en la vida? ¿Nadie? No sean embusteros. Sí, 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 ay, sí. Los impulsos del corazón, qué romántico. Bueno, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Nos dice, si tú sigues los impulsos de tu corazón, estás yendo en engaño. Engañoso es el corazón. Si tú te vas por tus sentimientos, por tus emociones, por tu razonamiento, engañoso es el corazón. ¿Ok? Engañoso, es perverso el corazón. Así es que el corazón jamás puede ser una fuente confiable para la toma de decisiones. Escúchenlo bien, el corazón no es una fuente confiable en la toma de decisiones. Es que yo no sé qué voy a hacer con mi matrimonio. ¿Qué te dice el corazón? Ay, el corazón me dice que ya no aguanto a mi marido. Ay, pues mándalo a volar. Engañoso es el corazón, no es una fuente confiable. Les pongo ejemplos bíblicos. Esaú le hizo caso a su corazón
y en un momento de hambre dijo, ay, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¿Para qué me va a servir esto? Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas, porque en ese momento él sentía que no le iba a servir para nada y que pues, lo prefería tener alimento que tenía mucha hambre, ¿no? Otro ejemplo bíblico, un hombre de Dios, un ungido de Dios, Sansón, le hizo caso a su corazón y permaneció con una mujer que lo convirtió en una piltrafa humana. Le hizo caso a su corazón, se enamoró de Dalila, la siguió, lo convirtió en un juguete, en un payaso. Era un ungido de Dios, el hombre más fuerte que ha habido sobre la tierra, un don sobrenatural que Dios le había dado. Y siendo el hombre más violento, el hombre más fuerte, con una unción poderosa de parte de Dios, fue convertido en un manso hombrecito cuya alma sucumbía de angustia porque su esposa, porque Dalila no le daba prau. Imagínense lo que puede hacer el engaño, imagínense lo que puede hacer seguir los impulsos del corazón. Ese ungido de Dios terminó ciego, humillado, burlado, torturado y después muerto por haber seguido los impulsos de su corazón. Bueno, ahí los tienen, ni para qué abundar más en ello. Hoy día mucha gente sigue los impulsos de su corazón y no sé, una mujer de repente que ha visto a su mamá sufrir porque, no sé, su papá la maltrataba y ella va a decir, yo nunca voy a aguantar a los hombres, yo no voy a hacerlo. Y entonces ata su vida, dice, yo no me voy a dejar, le hace caso a su corazón y entonces nunca puede tener un matrimonio feliz, nunca puede tener una relación perdurable, nunca. ¿Por qué? Pues porque ella lo dijo. De repente, no sé, alguna otra ve que los hijos son ingratos y ella dice, no, yo nunca voy a tener hijos. Y entonces, resultado, se vuelve estéril. ¿Por qué? Pues porque lo dijo, yo nunca voy a tener hijos. La gente se ata por lo que su corazón les dice. Cuidado con el engaño. En esta guerra espiritual, el engaño forma una parte muy importante. Muy importante. ¿Cuál es el arma que yo tengo? Nada menos y nada más que el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo que se derrama sobre mí y me muestra la verdad. Pero es necesario que conozcas la voz del Señor. Es necesario que tú conozcas tu Biblia. Es necesario que ores, que conozcas la voz. Les he dicho, lo mejor de la oración no es cuando tú hablas. Hay personas que se la pasan, hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable cuando están orando. Yo no sé qué tanto, ¿por qué tienen que tanto hablar? Sí, creo que las cosas son muy sencillas. O sea, Señor, este es el asunto, este es el otro, fíjate que esto es lo que me preocupa, esto me tiene inquieto, ay Dios, ayúdame, dame sabiduría, pim, pum, ya acabé, a lo mejor con 5 minutos, con 10 minutos acabaste tu oración. La parte más importante de la oración es cuando Dios contesta. La parte más importante, muchas personas terminan de hablar y dicen, amén, ya se levantaron, se van a otro lado, listo. O sea, ¿por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué no escuchan lo que el Señor les contesta? Esa es la parte más importante. Bueno, no seamos engañados. No seamos engañados. El Espíritu de verdad ha sido dado por Dios para nosotros precisamente para mantenernos a salvo de este ataque del enemigo desde nuestro corazón, desde el corazón de otras personas
que con amor nos van a hablar cosas, pero que no son lo que Dios quiere. Vean el ejemplo del apóstol Pedro. Movido por amor, habló palabra satánica para llevar mal a Jesús. Cuidado, cuidado. Así es que ahí lo tienen. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, este es el momento. Sí, yo. Sí, Erika. Sí, ahorita que estabas comentando, Rubén, referente al engaño, a mí me trae así mucha inquietud porque, bueno, en las películas, series y demás ya están metiendo mucho al género trans. Y bueno, yo por mis hijos, ¿no? Ellos me preguntan, oye, mamá, mira, como ya está muy abierto esto, yo lo veo mucho en las series, en Disney Plus y todo eso, ya lo meten normal, es normal ya meterlo y hablar en esos temas, ¿no? Entonces yo, ¿cómo puedo explicarles? Porque sí, bueno, es que ellos dicen, no, es que eso es, sabemos que está mal y todo, o sea, ¿cómo hacerles entender a ellos de que, bueno, es que yo les he explicado de que hay que amar a las personas, pero no estamos de acuerdo al espíritu que ellos traen, ¿no? Entonces ahí yo tengo ese conflicto con ellos porque desgraciadamente, pues ahorita Jaciel que está en la secundaria es muy de que, ay, sí, o sea, reacciona agresivamente. Entonces, ¿cómo tratar esos temas? Porque sí, ahorita están los están confundiendo mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a centrarlos en cuestión de conforme a la palabra? O sea, no ser agresivos, no atacar, pero sí que de alguna manera, pues, no sé, o que entiendan cómo ayudar, o sea, no sé, ahí es donde yo tengo ese problema, cómo guiarlos principalmente. Sí, mira, yo creo que el punto, Erika, sí es enseñarles pues lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dios hizo un hombre, una mujer, no hizo mezclas, que lo vean a través de la palabra de Dios, etcétera. Pero la parte más importante, yo diría que sería que ellos tengan contacto con el Espíritu Santo, que ellos conozcan a Dios. O sea, si ellos conocen a Dios desde esta temprana edad, entonces no, o sea, el Espíritu de verdad es la protección que ellos tienen y que nosotros tenemos en estos tiempos. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El punto es, conozcan a Dios, oren, vean, esto se llama el Espíritu Santo respondiéndote. Esto que tú estás en la congregación y estás sintiendo cuando estás adorando, ese es el Espíritu de Dios. Mira, conócelo. Vamos a leer esta porción de la palabra. Espíritu Santo, yo te pido que les traigas revelación. A ver, vamos a leer esto. A ver, ok, ya lo leíste. ¿Qué hay? ¿Qué estás recibiendo de parte del Señor? Entonces empieza a conocer la voz de Dios, porque esa es tu protección. La protección no va a venir de la mamá, no, la protección no va a venir de eso, sino va a venir de parte del Espíritu de Dios. Vivimos tiempos en los que a lo mejor pensamos, y creo que con razón, en que sería mejor no enviar a nuestros hijos a la escuela, sino que estuvieran en homeschool. Y entonces desde homeschool nosotros podemos atender mucho mejor las cosas. Las personas que así piensan están pensando bien. Sin embargo, como tú bien dices, el asunto ya no está solamente en las escuelas. El asunto entra a través de las plataformas de televisión, de video, redes sociales. O sea, ya el asunto ya no está limitado ahí, es el mundo completo. Es todo el sistema del mundo. Podemos protegerlos de una parte del sistema, pero no de todo. O sea, ¿cuál es la protección que tenemos en contra de este espíritu de engaño que hay en el mundo? Es el espíritu de verdad. Si ellos, si los niños, si los adolescentes,
Si los jóvenes no tienen al Espíritu de verdad, van a ser muy vulnerables a todas las cosas que hay en el mundo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Rebe. Y ok, ahorita lo que está comentando Erika, pues es una parte, ¿no? Es solamente una parte, pero como leímos en el primerito de los pasajes, pues dice que va a haber muchos engañadores, que no solamente van a engañar a los de afuera, sino a unos de adentro, porque se van a dar muchísimos falsos profetas y demás. Entonces, pues no hay de otra, nosotros necesitamos estar continuamente y sobre todo tener la certeza de que la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y no hay nada, o sea, no hay nada fuera de él porque van a salir un montón. ¿Cuánta gente ahorita? Todo el mundo habla que su Dios es el universo. La tierra los protege, el universo los protege y todo lo hacen de acuerdo al universo y demás. Y como es un montón de cosas, ¿no? Pero y por supuesto que es preocupante ahorita las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque las cosas ya se ven naturales, ya van a estar aceptando todo, se tiene que aceptar. Ahora para acabarla de acabar ya está, es delito que no, que tú rechaces, ¿no? Es un delito, ya no puedes hablar abiertamente de algo que tú sabes que es la palabra de Dios y que está en contra de prácticas y de cosas y de costumbres que van en contra de la palabra, de la voluntad de Dios, y sin embargo, si tú no las aceptas o si tú dices cualquier cosa en contra de eso, pues es un delito ahora también, ¿no? Entonces no hay de otra. Vamos a necesitar estar firmes en la palabra. Yo te quería preguntar, bueno, pastor, en sí, de manera así concreta, ¿qué es una conciencia cauterizada? Que hablamos al principio. Dice que algunos que tienen la conciencia cauterizada hablan. En uno de los pasajes que leímos venía eso, que algunos que tienen la conciencia prohibirán casarse o no sé qué tanto eso, pero habla de la conciencia cauterizada. Pues que no sienten, ¿no? Obviamente tú sientes cuando la carne está, ¿cómo se llama? Normal, ¿no? Cuando tu piel está Sensible. normal. Cuando tú tienes una quemadura y esa quemadura se cauterizó, o sea, esa parte queda insensible, ya no sientes. Entonces, a las personas les va a valer gorro enseñar cosas negativas, les va a valer gorro enseñar cosas que le hagan daño a la gente porque su conciencia ya la tienen cauterizada. O sea, lo que les importa son sus propios intereses políticos, de poder, de dinero, y no le importa a la gente. La gente ya pasó a segundo plano. Es una conciencia cauterizada. Ok. Gracias, pastor. Son insensibles ya al dolor. O sea, oye, cuando tú enseñes eso, mira todo lo que vas a ocasionar. ¿Qué me importa? Sí. ¿Y de esos incluso habrá dentro de la iglesia? Pues mira, yo creo que mucha gente dentro de la iglesia ha enseñado cosas tergiversadas porque precisamente no conocen la voz de su Señor. Yo difícilmente creo que sea porque tengan una conciencia cauterizada, aunque creo que en muchas ocasiones sí ha sido así, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En 1520 aproximadamente, eh, el Papa Alejandro VI quería hacer una cruzada en contra de los turcos, de los musulmanes turcos, porque estaban afectando el comercio
de todas las regiones cristianas. España, Francia, no existía Italia, existían los feudos papales y todo el rollo que había allí en Milán, Nápoles, Florencia, todo ese rollo. Bueno, estaban afectando el comercio y entonces quería hacer una cruzada en contra de ellos para librar el comercio y todo eso, pero no tenía dinero. Les faltaba dinero para poder financiar esa cruzada. Entonces venía el año del jubileo, y en el año del jubileo iban a hacer una fiesta grande en el Vaticano, y entonces uno de los cardenales novicios, de los primeritos, llegó con el Papa y le dio una idea, y le dijo, pues ahora que vienen todos los feligreses, que van a venir todos estos peregrinos para acá, para Roma, toda esa gente se va a confesar. Así es que, ¿por qué no, en lugar de penitencias, les pones un precio por cada uno de los pecados? Hicieron un catálogo, un menú de pecados, y a cada uno de ellos les pusieron un precio. Entonces, además de que se arrepintieran y todo el rollo, les decían, tienes que pagar tanto por este pecado, tanto por este, tanto por este, tanto por este, y entonces vas a ser absuelto. De esa manera, ellos montaron todo un espectáculo para que la gente viniera ese año de jubileo. Se llenó Roma y empezaron a enseñarles a la gente que, o sea, cuando iban a confesarse, les pedían el dinero por cada uno de los pecados y de esa manera quedaban absueltos. Ese fue el origen de de lo que después se van a llamar las indulgencias. Después se llamarían indulgencias, pero en ese primer momento fue para perdón de pecados. Las arcas se llenaron. Pues imagínense, si por cada pecado las personas tuvieran que pagar, no hombre. El caso es que en ese momento yo puedo decirte que yo creo que sí, eran conciencias cauterizadas. Les valía gorro la gente. Lo que a ellos les importaba era obtener el dinero necesario para poder financiar su proyecto. Sí. Sí. Ok. Gracias, pastor. Así, dentro de la iglesia sí, puede ser. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Sí, Hilda. ¿Es así como se enriqueció el Vaticano? Por No, desde antes eran muy ricos, o sea, fueron quitando tierras a la gente, ellos eran los que ponían reyes, quitaban reyes, así es que, no, las riquezas del Vaticano son de mucho tiempo atrás y mucho tiempo posterior. Esa es una de las etapas, simplemente en las que se enriquecieron de esa manera, ¿no? Después fueron las indulgencias con las cuales financiaron, pues, la catedral de San Pedro ahí en el Vaticano, ¿no? Sí, ya está considerado ya un país, ¿no? O sea, el Vaticano lo consideran como un país. Es un país, sí, es un país como cualquier otro, o sea, aunque es una pequeña zona, ¿no? Pero bueno, sus ganancias no son por las tierras que tienen allí en ese lugar, sino pues todos los negocios, todo lo que ellos tienen, ¿no? Ya hablar de eso ya es otro rollo. Sí, claro. Gracias. Ok, chicos, bueno, entonces nos estamos viendo. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo domingo, un día excelente, una manifestación del Espíritu maravillosa, la van a ver, algo extraordinario va a suceder este próximo domingo. No falten. Que Dios les bendiga muchísimo. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Bye. Bye. Bye a todos, buenas noches.